¿Qué rayos estás haciendo con mis hijos? El rugido de Esteban Duarte desgarró el aire como un látigo. Se quedó clavado en el marco de la habitación infantil, los ojos abiertos de par en par. El portafolio resbaló de su mano y se estrelló contra el piso de mármol. Frente a él estaba Lucía Herrera, la nueva empleada que apenas llevaba 7 días en la casa, con un trapeador en la mano y a la vez cargando a sus mellizos de 5 meses. Parecía como si fueran propios. Mateo dormía sobre su espalda, sujeto con un rebozo viejo. Elías, en su pecho, lo observaba todo con unos ojos encendidos de vida, y por primera vez en medio año, ninguno lloraba. Lucía giró lentamente hacia él, sin apuro, sin temor. Su mirada oscura transmitía una calma que lo desarmó de inmediato. «No les hago daño, señor», murmuró con suavidad. «Únicamente los estoy cuidando». Esteban quiso lanzar otra orden, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque mientras él gritaba, los bebés no se inmutaban. Al contrario, Elías extendió su manita hacia su padre como si lo reconociera por primera vez. Mateo abrió los ojos despacio, sin derramar lágrimas. Esos niños que habían convertido su mansión en un infierno de llantos desde que nacieron, ahora parecían transformados. Si esta historia ya tocó tu corazón en este inicio, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que inspiran, sanan y devuelven la fe en la bondad, porque lo que Esteban estaba a punto de descubrir alteraría para siempre su visión sobre el amor, la pérdida y esos milagros que llegan disfrazados de la persona más humilde. Una trabajadora doméstica con un secreto capaz de sanar a una familia quebrada. Y una psicóloga dispuesta a destruir esa conexión inexplicable. Tras ver la serenidad extraña en los ojos de Lucía, Esteban permaneció inmóvil en el umbral. No sabía si sentirse furioso, confundido o aliviado. Lo único indiscutible era que, por primera vez en 5 meses, sus hijos estaban en paz. Horas más tarde, se hallaba en su despacho, con un vaso de whisky intacto frente a él, y 1000 preguntas corriendo por su cabeza. La foto de Sofía, su esposa, lo contemplaba desde un marco dorado como si lo juzgara. Ella sonreía en la imagen, con las manos acariciando un vientre de 8 meses que había llevado a los mellizos. Tenía esa luz inconfundible que poseen las mujeres embarazadas. Sus ojos verdes brillaban con una ilusión que él jamás volvería a ver. El parto comenzó un martes lluvioso de febrero. Los mellizos nacieron prematuros, con apenas 36 semanas, luchando en incubadoras que parecían cápsulas espaciales. Sofía resistió 12 horas de dolor, aún sonriendo. «Van a ser hermosos, Esteban», le susurró apretando su mano con lo último de sus fuerzas. «Van a llenarte el corazón de amor». Pero su corazón se detuvo antes de conocerlos. Una hemorragia posparto se la arrebató en cuestión de minutos. La mujer que había sido su faro por 8 años desaparecía mientras 2 pequeños luchaban por sobrevivir. Esteban nunca se había imaginado como padre. Los negocios, las fusiones, los números, ese era su terreno. Los bebés eran un territorio hostil, sobre todo estos, nacidos bajo la sombra de la tragedia. Contrató a las mejores niñeras del país, todas con títulos y experiencia. Ninguna duraba más de 1 mes. «Los niños no descansan, señor Duarte», explicaban antes de irse. «Lloran sin cesar. Necesitan ayuda especializada». Entonces llegó la doctora Verónica Salgado, psicóloga infantil y amiga cercana de Sofía desde la universidad. Con 42 años, cabello plateado y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, imponía autoridad. Había estudiado en Harvard, tenía consulta privada en la zona más exclusiva y hablaba con absoluta seguridad. «Estos bebés están atravesando un trauma emocional severo», diagnosticó en su primera visita. La ausencia materna en la etapa más vulnerable les ha generado un patrón de ansiedad por separación. Sus palabras eran científicas, convincentes. Esteban se aferró a ellas como a un salvavidas. «¿Qué recomienda, doctora?» Rutinas rígidas, estimulación dosificada, nada de vínculos afectivos con cuidadoras temporales. Necesitan estabilidad, no confusión emocional. La casa se convirtió en un laboratorio. Horarios militares, juguetes educativos organizados según manuales de desarrollo. En teoría perfecto. En la práctica, los mellizos seguían siendo inconsolables.
Fue entonces cuando apareció Lucía Herrera, respondiendo a un anuncio de servicio doméstico. Tenía 31 años, madre soltera de una adolescente, vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Sus referencias eran cartas manuscritas de vecinas que aseguraban su honestidad y entrega. «No sé nada de bebés ricos», dijo en la entrevista con una sinceridad brutal, «pero sé limpiar, sé trabajar duro y necesito este empleo». Esteban la contrató más por desesperación que por convicción. Era la quinta en 3 meses. Durante la primera semana, Lucía se limitó a limpiar, aspirar alfombras, fregar pasillos, moviéndose como una sombra silenciosa. Pero ahora, recordando la escena que acababa de presenciar, entendía que había estado ciego. Los llantos se habían suavizado esos días. Él lo había atribuido a la rutina de Verónica, a medicamentos, a cualquier cosa menos a la presencia de aquella empleada que parecía tener un don inexplicable. La imagen se repetía en su mente como un bucle. Lucía trapeando con los mellizos prendidos a su cuerpo, en un estado de serenidad absoluta. Esa noche Esteban rompió los protocolos de la psicóloga. Subió a la habitación después de cenar. Encontró a Lucía en el suelo entre las cunas, sentada con las piernas cruzadas. En sus brazos Mateo descansaba en calma, mientras Elías jugaba feliz con sus pies. Y entonces lo escuchó. Una canción. Lucía tarareaba una nana que él reconoció al instante, la misma que Sofía entonaba durante el embarazo. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Las palabras parecían magia flotando en el aire. Los mellizos no solo estaban tranquilos, sonreían. «Señor Duarte». La voz de Lucía lo sorprendió. Lo había notado sin siquiera girarse. Esteban carraspeó incómodo por espiar en su propia casa. «Escuché silencio y pensé que algo iba mal», completó ella, poniéndose de pie con cuidado. «Es normal. Usted no está acostumbrado a verlos tranquilos». Había algo en su tono, ni reproche ni compasión, solo una verdad sencilla. «¿Cómo lo logra?», preguntó Esteban con más vulnerabilidad de la que quisiera mostrar. «Nadie ha podido». Lucía lo miró con honestidad desarmante. «No lo sé. Solo me gusta estar con ellos». Lucía depositó a Mateo en su cuna con la delicadeza de quien sostiene un cristal invaluable. El pequeño gimoteó apenas, pero en cuanto ella rozó su frente con el dorso de la mano, se calmó como si hubiera recibido un hechizo. «Eso no responde a mi pregunta», insistió Esteban, sin tono agresivo, más bien con genuina necesidad de comprender. Lucía se volvió hacia él. Sus ojos, oscuros y profundos, mantenían la misma serenidad que lo había intrigado desde el primer día, como si nada en la vida pudiera sorprenderla. «¿Usted les habla?», preguntó de pronto. «¿Hablarles? ¿A mis hijos?», balbuceó Esteban desconcertado. «Sí, ¿les dice cosas? ¿Les cuenta que los quiere?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Cayó en cuenta de que nunca lo había hecho. Los había tratado como responsabilidades, como enigmas que debía resolver, como seres frágiles que dependían de él, pero con los que no sabía cómo vincularse. Intentó justificarse, pero las palabras se le trabaron en la garganta. «Ellos saben», dijo Lucía con sencillez. «Los bebés siempre saben cuando son amados de verdad y cuando solo son parte de una obligación». Era una verdad tan desnuda que dolía, y para Esteban fue como arrancarse una venda de los ojos. Los días siguientes se transformaron en una danza extraña de observación mutua. Esteban comenzó a quedarse más tiempo en la casa, inventando pretextos para pasar frente al cuarto cuando Lucía estaba con los mellizos. Oficialmente seguía siendo la empleada de limpieza, pero en la práctica se había convertido en la única capaz de devolver la paz a ese hogar. Sin que nadie lo ordenara, la rutina se acomodó por sí sola. Lucía llegaba a las 8 de la mañana y comenzaba a limpiar, pero en cuanto pisaba el segundo piso, los bebés parecían detectarla. El llanto se apagaba, los ojitos se abrían atentos, siguiendo el eco de sus pasos. Durante las horas de comida, cuando las niñeras descansaban, ella permanecía con los niños, no porque alguien se lo pidiera, sino porque los mellizos la buscaban, y porque en el fondo ella también los necesitaba. Esteban la sorprendió más de una vez, susurrándoles historias. Hablaba de su propia hija adolescente, del mundo que algún día descubrirían.
Les describía pájaros, flores, colores, música, cosas simples y hermosas que estaban más allá de las paredes frías de la mansión. Cuando crezcan, decía mientras cambiaba pañales con una destreza que las nanas tituladas envidiaban, van a ver mariposas amarillas, van a escuchar la lluvia golpear las ventanas, van a probar helado de fresa, y los mellizos la escuchaban con la concentración de quien entiende cada palabra. Una tarde, mientras Esteban fingía leer correos en su laptop, escuchó lo que decían dos nanas en la cocina. «No entiendo qué le encuentra a esos niños», decía una mientras preparaba biberones. «Son raros, demasiado sensibles, insoportables. Y esa mujer de la limpieza no ayuda», respondió la otra. «Los está malcriando. Eso que hace no es profesional. Deberíamos hablar con el señor Duarte». Esa noche, al subir al cuarto, Esteban encontró a Mateo y Elías llorando desconsolados en brazos de las nanas nocturnas. Extendían los bracitos hacia la puerta, como esperando que apareciera alguien. Se acercó despacio y por primera vez en 5 meses los miró de verdad. No como problemas ni como cargas, sino como sus hijos. Eran hermosos. Tenían los ojos verdes de Sofía, brillantes como jade, la nariz pequeña, respingada. Pero la boca, el mentón, las orejas, eran de él. «Hola», susurró sintiéndose ridículo pero decidido. Soy papá». Mateo dejó de llorar un instante, como si esa voz, antes solo rugidos, por fin hablara con ternura. Esteban respiró hondo. «Sé que no he sido lo que necesitaban, pero estoy aquí. Y los quiero». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Elías extendió una mano. Esteban, dudando un segundo, acercó su dedo índice. Los pequeños dedos se cerraron con fuerza sorprendente. En ese instante, algo cambió para siempre dentro de él. A la mañana siguiente, cuando Lucía entró a la cocina, Esteban ya la esperaba. «Necesito hablar con usted», dijo, y por primera vez, su voz no sonó autoritaria, sonó humana. Ella se sirvió un café y aguardó, con esa paciencia infinita que parecía acompañarla siempre. «Usted no es niñera, ni psicóloga, ni tiene títulos». «Pero ellos», intentó decir Esteban. «Ellos ya me eligieron, señor», lo interrumpió Lucía con suavidad. «Y yo ya los elegí a ellos». Eso precisamente era lo que lo inquietaba. «No entiendo cómo alguien que llegó hace una semana puede lograr lo que especialistas no han conseguido en meses». Lucía lo miró a los ojos, y Esteban sintió que podía atravesar todas sus máscaras hasta lo más roto de su alma. «¿Quiere que me vaya?», preguntó ella con calma. Él supo de inmediato que no. Definitivamente no, pero tampoco sabía qué quería exactamente. «Solo que quiero entender. Quiero saber qué tiene usted que yo no». «Nada que no pueda aprender», respondió Lucía con una sonrisa cálida. «Solo se necesita tiempo y el valor de amar sin miedo». Ese martes por la tarde, Verónica Salgado llegó a la mansión Duarte con su maletín de cuero italiano y la sonrisa gélida que usaba como armadura profesional. Sus tacones resonaron contra el mármol mientras se dirigía al despacho donde Esteban la esperaba. «Tenemos un problema serio, Esteban», anunció sin rodeos, sentándose frente a él. «Las empleadas me han informado de irregularidades con los mellizos». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó él, levantando la vista de unos contratos. Verónica abrió su libreta con movimientos quirúrgicos. «Lucía Herrera está interfiriendo en el protocolo de cuidado. Contacto físico excesivo, alteración de horarios, estimulación sensorial inapropiada. Y lo más grave, está generando un vínculo de dependencia emocional que puede ser muy dañino». Esteban dejó la pluma en el escritorio. En los últimos días había visto a sus hijos felices por primera vez. Y ahora eso era catalogado como un problema. «Con todo respeto, doctora, los niños están mejor que nunca. Duermen, sonríen, apenas lloran». «Exacto», replicó ella inclinándose hacia él con urgencia. «Esa calma artificial no es saludable. Los bebés deben expresar frustración y llanto. Esa mujer los está sedando emocionalmente». Sus argumentos sonaban científicos, sólidos, pero algo en el pecho de Esteban se resistía. «¿Me dice que es malo que mis hijos estén tranquilos?». «No es eso», corrigió Verónica con paciencia condescendiente. «La tranquilidad debe provenir de figuras capacitadas.
no de la dependencia hacia una empleada sin formación. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí observaba a Lucía tendiendo ropa en el patio. Había algo en su mirada que incomodó a Esteban. «Mira, Esteban», continuó sin apartar la vista de ella, «sé que Sofía y tú querían lo mejor para esos niños. Durante el embarazo me confió sus miedos, sus dudas, incluso sus preocupaciones sobre tu capacidad para conectar con ellos. El golpe fue certero. Esteban sintió un puñal en el pecho. Sofía nunca», balbuceó. «Sofía me amaba como a una hermana», cortó Verónica. «Me lo contaba todo, y sabía que los negocios siempre fueron tu prioridad». Esteban se levantó bruscamente, la sangre latiendo en sus sienes. «Eso no le da derecho a... me da derecho a protegerlos», interrumpió Verónica con firmeza. «Sofía me pidió que cuidara de ellos si algo le pasaba. Ellos están bajo mi responsabilidad profesional», sentenció Verónica Salgado con frialdad, «y no voy a permitir que una empleada sin preparación arruine todo lo que hemos construido». Silencio que siguió fue espeso, cargado de amenazas no dichas. Verónica volvió a sentarse y sacó unos documentos de su maletín de cuero. «Aquí están las recomendaciones oficiales», dijo empujando los papeles hacia Esteban. «Separación inmediata del elemento disruptivo. Restablecimiento de rutinas estrictas bajo vigilancia profesional y...» Hizo una pausa dramática. «Una evaluación completa de tu capacidad como padre». Las palabras cayeron sobre él como piedras en un estanque. Esteban las leyó una y otra vez antes de comprender lo que implicaban. «¿Me está amenazando con quitarme a mis hijos?» «Te estoy ofreciendo ayuda profesional», corrigió ella con una suavidad envenenada. «Pero si decides mantener esta situación, me veré obligada a explorar otras vías legales». Los papeles parecían oficiales, llenos de terminología médica y sellos. Esteban sentía que navegaba en aguas desconocidas, sin brújula. Esa tarde, tras la partida de Verónica, Esteban subió al cuarto de los mellizos con un nudo en la garganta. Encontró a Lucía cantándoles mientras doblaba ropa recién lavada. Los niños estaban atentos, siguiéndola con la mirada, iluminados por esa concentración que ya se había vuelto habitual. «Lucía», dijo él desde la puerta, con un tono más duro de lo que pretendía. Ella se volvió. Bastó mirarlo para intuir que algo había cambiado. Necesito que mantenga distancia de los niños», soltó Esteban, las palabras quebrándose como cristales. Lucía parpadeó incrédula. «¿Distancia? La psicóloga dice que está creando dependencia, que no es saludable, que deben aprender a...» Se detuvo. Ni siquiera él creía en lo que estaba diciendo. «Solo... aléjese de ellos, por favor». Los mellizos se agitaron al percibir la tensión. Lucía los miró con ternura y luego volvió su atención a Esteban. «¿Es eso lo que usted quiere?», preguntó suavemente. «¿O lo que le dijeron que debía querer?». Él se quedó sin defensa. No sabía la respuesta. «Es lo que debe ser», murmuró odiando cada sílaba. Lucía asintió despacio, se acercó a las cunas, acarició por última vez las frentes de Mateo y Elías, y salió en silencio. Los pequeños comenzaron a llorar antes de que ella llegara a las escaleras. Los siguientes 3 días fueron insoportables. Las nanas profesionales retomaron su control. Alimentación estricta, siestas cronometradas, estimulación medida. Todo perfecto en teoría. Pero en la práctica, los mellizos volvieron al mismo infierno de antes. Llanto sin fin, rechazo al biberón, cuerpos tensos al ser cargados. Lucía se limitaba a limpiar pisos ya relucientes, manteniéndose lejos del segundo piso. Y aunque Esteban intentaba convencerse de que era cuestión de adaptación, el llanto nocturno y la tensión creciente le gritaban lo contrario. Había cometido un error devastador. El viernes, mientras se ponía la corbata para ir a la oficina, escuchó a las niñeras en la cocina. «Es imposible trabajar así», se quejaba una. «Los niños están descontrolados, y esa mujer aún sigue aquí como recordatorio», añadió la otra. «La buscan con la mirada cada vez que lloran, como si la extrañaran». Esteban se quedó helado en el pasillo. Sus hijos extrañaban a Lucía. Sufrían por su ausencia. Esa tarde canceló todas sus reuniones y subió al cuarto de los mellizos. La escena lo destrozó.
Mateo y Elías estaban rendidos de tanto llorar, con los ojitos hinchados y los puños apretados. Una de las nanas trataba de darles biberón, pero ellos lo rechazaban con obstinación. «Déjeme a solas con ellos», ordenó Esteban. La niñera salió agradecida por el descanso. Él se arrodilló entre las dos cunas. Los niños lo miraban con esos ojos verdes idénticos a los de Sofía, pero llenos ahora de una tristeza imposible en criaturas tan pequeñas. «Lo siento», susurró con la voz quebrada. «Lo siento tanto». Se sentó en el suelo imitando la postura que había visto en Lucía tantas veces y comenzó a hablarles, del clima, de su día, de cualquier cosa. Pero no era suficiente. No tenía la magia de Lucía. Esa noche tomó una decisión irrevocable. Al día siguiente pidió a Lucía que se quedara después de su turno. «He cometido un error», confesó Esteban las palabras más difíciles de su vida. «Los niños la necesitan, y yo también». Ella lo observó con esa calma insondable que parecía guardar secretos antiguos. «¿Y la doctora?», preguntó con cautela. «La doctora no vive aquí», replicó Esteban con firmeza. «No conoce a mis hijos como usted los conoce, y no decidirá quién puede amarlos y quién no». 2 semanas después de desafiar las reglas de Verónica, la paz había regresado. Los mellizos sonreían. Lucía retomaba su rutina con ellos, y por primera vez desde la muerte de Sofía, la mansión parecía un hogar. Pero la calma era engañosa. Verónica dejó de aparecer, alegando excusas vagas. Las nanas renunciaron en bloque. Y aunque nada se decía en voz alta, Esteban sentía que estaba en el centro de un huracán aún por estallar. Fue en una de esas tardes tranquilas, mientras organizaba las pertenencias de Sofía, cuando el destino mostró sus cartas. En el último cajón del tocador encontró envuelto en un pañuelo azul un pequeño diario de cuero marrón y varios sobres lacrados. Uno lo paralizó. Para Esteban. «Solo abrir si algo me sucede durante el parto». Con las manos temblorosas rompió el sello. La letra elegante de Sofía llenaba varias páginas, fechadas 2 días antes del nacimiento de los mellizos. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal y no pude quedarme para criar a nuestros bebés contigo. Sé que siempre has tenido miedo del amor, de mostrar tu vulnerabilidad, pero ellos van a necesitar todo tu corazón, no solo tu protección. Hay algo que nunca te conté». Sofía relataba complicaciones, noches en el hospital, miedos que había callado para no preocuparlo, y allí aparecía un nombre que lo dejó sin aliento: Lucía. La conocí en el hospital. Trabajaba en limpieza en el turno nocturno, pero no era una mujer cualquiera. Tenía un don, Esteban. Podía calmar el dolor de quienes sufrían. Me acompañó en mis momentos más oscuros. Me trajo té de hierbas, me habló de su hija, y cuando los bebés se movían, ponía sus manos sobre mi vientre y ellos se tranquilizaban. Me dijo algo que nunca olvidaré. «Estos niños necesitarán un amor que no se aprende en los libros». Y tenía razón. Por eso, Esteban, si algo me sucede, busca a Lucía Herrera. No como empleada, no como cuidadora temporal, sino como la segunda madre que estos niños van a necesitar. Ella posee algo que ni tu dinero ni los mejores especialistas del mundo pueden darles: la capacidad de amar sin condiciones, de mirar el alma más allá de las circunstancias. Sé que sonará extraño, casi místico, sé que tu mente lógica se resistirá, pero confía en mí una última vez. Confía en lo que tu corazón te diga cuando la veas con nuestros hijos. Y Esteban, ten cuidado con Verónica. Sé que es mi amiga. Sé que se mostrará dispuesta a ayudarte, pero algo en ella me inquieta. Durante el embarazo empezó a comportarse de manera extraña. Hacía comentarios sobre lo difícil que sería para ti criar a los mellizos solo, sobre cómo ella podría encargarse si yo faltaba. Al principio pensé que era preocupación sincera, pero luego noté cómo miraba mi vientre, cómo hablaba de los bebés como si fueran suyos. No estoy segura de lo que trama, pero intuyo que sus intenciones no son tan puras como aparenta. Por favor, no le entregues a nuestros hijos sin estar absolutamente seguro de que es lo correcto. Te amo, Esteban. Ámalos por mí. Y recuerda, a veces los ángeles llegan disfrazados de personas comunes. Postdata. El otro sobre contiene todos los datos de Lucía: su dirección, su teléfono,
todo lo que necesitarás para hallarla. No es casualidad que haya aparecido justo cuando los niños más la necesitaban. Esteban leyó la carta 3 veces antes de poder procesarla. Con manos temblorosas abrió el segundo sobre. Allí estaban los datos de Lucía, incluso fotos de ella junto a Sofía en el hospital. En una, Sofía estaba recostada, pálida pero sonriente, mientras Lucía le sostenía la mano. En otra, Lucía posaba las palmas sobre su vientre abultado, y ambas mujeres parecían compartir un secreto invisible. Al fondo del sobre había una nota final, escrita con urgencia. Si Verónica intenta separar a Lucía de los niños, lucha por ella. Ellos ya la eligieron antes de nacer. Confía en esa conexión. Esteban cayó sobre la cama, la carta aún en sus manos. De pronto todo cobraba sentido. La aparición de Lucía en su vida, la calma inexplicable de los mellizos, la nana que conocía sin que nadie le enseñara. Nada había sido casualidad. Y entonces Verónica, su insistencia en apartar a Lucía, sus amenazas disfrazadas, la posesión con la que hablaba de los niños. Clara me pidió que me hiciera cargo de ellos, había dicho, pero la carta revelaba exactamente lo contrario. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Era Lucía, que subía después de terminar sus tareas. Esteban salió con la carta en mano. «Lucía, espere», la llamó. Ella se giró con esa serenidad habitual. «Señor, necesito que me diga la verdad. ¿Conoció usted a mi esposa?» El rostro de Lucía cambió. Su calma se tiñó de dolor y alivio. «Sí, la conocía. ¿Por qué no me lo dijo?» Lucía miró la carta en sus manos y sonrió con tristeza. «Porque usted no estaba listo para escucharlo, y porque no sabía si ella hubiera querido que lo supiera. Por favor», pidió Esteban con la voz quebrada, «cuénteme todo». Se sentaron en el descanso de la escalera. Por primera vez no había jerarquía, solo 2 personas que habían amado a la misma mujer extraordinaria. «Conocí a la señora Sofía cuando más miedo tenía», empezó Lucía. «Los médicos le decían que podía perder a los bebés, y ella se sentía sola. Yo trabajaba en el hospital de noche, y entendí que no todo se cura con medicina. A veces solo necesitas que alguien te escuche». Esteban bajó la cabeza, sintiendo culpa. «¿Por qué no me contó que tenía miedo?» «Porque usted también lo estaba, lo sabía. Usted trabajaba sin descanso para demostrar amor a su manera, asegurando su futuro. Pero ella necesitaba compañía». Las lágrimas asomaron en los ojos de Esteban. «Ella me hablaba mucho de usted», continuó Lucía. «Decía que la amaba, que era un buen hombre. Pero también temía que el trabajo lo alejara de los niños». «Tenía razón», admitió Esteban. «También me dijo que usted tenía un corazón enorme, solo que lo había blindado tanto que a veces olvidaba usarlo, y que los mellizos lo obligarían a volver a sentir». Las lágrimas que había reprimido por meses comenzaron a rodar libremente. «Cuando supe que ella había muerto y usted necesitaba ayuda en casa», Lucía dudó un instante. «No fue casualidad que me presentara, fue una promesa». «¿Qué promesa?» «Que cuidaría de sus hijos hasta que usted aprendiera a ser el padre que necesitaban, y que no me marcharía hasta estar segura de que estarían bien». Esteban la miró con asombro. Esta mujer no era solo una empleada, era el último regalo de Sofía. «¿Y Verónica?», preguntó de pronto, recordando la advertencia de la carta. «Ella sabía de usted. Sabía que Sofía quería que estuviera aquí». El rostro de Lucía se oscureció. La doctora siempre envidió lo que tenía la señora Sofía. Durante el embarazo iba al hospital, y la manera en que miraba a su esposa, cómo hablaba de los bebés como si fueran suyos, me daba escalofríos. «¿Cree que intentará algo?» «No lo dude, señor. Ya lo está intentando. Y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». Esa noche Esteban no pudo dormir. La carta de Sofía no solo confirmaba la verdad sobre Lucía, también revelaba la amenaza latente que se cernía sobre ellos. Al día siguiente contrató a un detective privado. El informe llegó un viernes por la mañana. 25 páginas que lo dejaron helado. Verónica Salgado no era solo una amiga manipuladora. Era una mujer con un historial de obsesiones peligrosas, 3 divorcios, 2 demandas por acoso, un intento frustrado de adopción tras falsificar documentos y un patrón inquietante de rescatar niños de familias que consideraba disfuncionales.
usando su autoridad y sus contactos como psicóloga para parecer una salvadora. Clara había tenido razón. Verónica no venía a ayudar, venía a cazar. Esa misma tarde, mientras Lucía arrullaba a los mellizos en el piso de arriba, sonó el timbre. Esteban abrió y se encontró con Verónica, pero no venía sola. Detrás de ella había 2 oficiales de Minbisetoson, servicios sociales, y un hombre trajeado con carpeta en mano. «Espero que estés listo para hacer lo correcto por esos niños», dijo. Verónica con una sonrisa helada. «¿De qué está hablando?» El representante legal se adelantó. «Señor Duarte, hemos recibido un reporte por negligencia infantil y exposición a cuidadores no calificados. Tenemos orden judicial para evaluar las condiciones de vida de Mateo y Elías Duarte». Esteban abrió la carpeta con manos temblorosas. El documento contenía acusaciones devastadoras. Padre emocionalmente ausente, exposición a personal sin verificación, incumplimiento de protocolos médicos. Todo firmado por Verónica Salgado como testigo profesional. «Esto es absurdo», logró decir. «Tus hijos están en manos de una empleada doméstica sin credenciales», lo interrumpió Verónica con voz afilada. «Esteban, sé que es duro, pero tienes que pensar en lo mejor para Mateo y Elías, no en lo que es más cómodo para ti». Los oficiales de servicios sociales ya habían cruzado el vestíbulo y subían las escaleras. Esteban los seguía con el pánico creciendo en su pecho como una marea venenosa. Al llegar al cuarto de los mellizos, encontraron a Lucía sentada junto a las cunas, contándoles un cuento mientras Mateo y Elías jugaban en calma. La escena era de una paz absoluta, de amor genuino e incondicional. «Señora», dijo uno de los oficiales, «necesitamos que se retire mientras evaluamos a los menores». Lucía levantó la vista hacia Esteban con una comprensión serena en los ojos. Sabía que tarde o temprano este momento llegaría. «Está bien», susurró acariciando por última vez las mejillas de los mellizos. «Todo va a estar bien». Pero en cuanto se apartó de las cunas, los gemelos rompieron a llorar. No era un llanto común. Eran gritos de angustia desgarradora, como si intuyeran que algo terrible estaba por suceder. Los oficiales intentaron calmarlos, pero los sollozos solo se intensificaban. Entonces Verónica se acercó con su sonrisa profesional. «Es normal», explicó con tono condescendiente. «Están confundidos por el vínculo disfuncional que se ha creado. Con el tiempo, y bajo el cuidado adecuado, aprenderán a establecer vínculos saludables». Pero los gritos no cesaban. Retumbaban en las paredes de mármol como una sinfonía de dolor. «¡Basta!», rugió Esteban, y su voz hizo callar a todos en la habitación. «Salgan de mi casa ahora mismo». El representante legal se adelantó. «Señor Duarte, si no coopera, tendremos que considerar la remoción temporal de los menores. No van a llevarse a mis hijos a ninguna parte», interrumpió Esteban, plantándose frente a las cunas con los brazos extendidos como un muro humano. Por primera vez en su vida no analizaba consecuencias, solo protegía a sus hijos con la ferocidad de un padre. «Estás reaccionando emocionalmente, Esteban», dijo Verónica con voz condescendiente. «Esto no es lo que Sofía hubiera querido». «No se atreva a nombrar a mi esposa», estalló él sacando de su bolsillo la carta de Sofía. «Sé la verdad. Ella me advirtió sobre usted y sé exactamente lo que intenta hacer». El color se desvaneció del rostro de Verónica. Su máscara profesional se resquebrajó. «No sé de qué hablas. Clara sabía que quería robarme a mis hijos», gritó Esteban, leyendo con voz temblorosa de furia. «Ten cuidado con Verónica. Decía que podría hacerse cargo de los niños si yo faltaba». Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. El representante legal frunció el ceño. «Doctora Salgado, ¿tiene algo que comentar?» Verónica intentó recomponerse, pero sus ojos se volvieron ferales. «Esa carta...» Sofía estaba medicada. No estaba en sus cabales. Yo solo quería protegerlos de un padre incapaz de... «Mentirosa». La voz que cortó el aire no fue la de Esteban, sino la de Lucía, que apareció en la puerta con el rostro encendido de una furia justa. «Usted acosó a la señora Sofía», acusó avanzando hacia Verónica. La llamaba sin parar. Se presentaba en el hospital sin invitación. Le decía que Esteban la abandonaría. «Yo lo vi todo. Una empleada doméstica no es un testigo válido. Pero esto sí lo es»,
replicó Lucía sacando un pequeño grabador digital de su bolsillo. Presionó el botón y la voz de Sofía llenó el cuarto, fuerte y clara. Lucía, me preocupa Verónica. Hoy vino otra vez sin que la llamara. Cuando le dije que Esteban y yo ya habíamos elegido nombres, se molestó. Dijo que nosotras deberíamos decidir. Nosotras. ¿Desde cuándo ella forma parte de las decisiones sobre mis hijos? La grabación continuó revelando una serie de confesiones en las que Sofía relataba su creciente incomodidad por el comportamiento obsesivo de Verónica. El silencio fue absoluto. Los mellizos, como si hubieran reconocido la voz de su madre, dejaron de llorar y se quedaron en calma. El representante cerró la carpeta de golpe. Doctora Salgado, me temo que tendremos que investigar a fondo este reporte antes de continuar. Esto es absurdo, estalló Verónica, perdiendo toda fachada de profesionalismo. Esos niños son míos. Sofía era mi mejor amiga. Yo la conocía mejor que nadie. Debí ser yo quien los criara. Las palabras salieron como veneno, revelando al fin la verdad que ocultaba. «Señora, acompáñenos», ordenó uno de los oficiales. Pero Verónica ya había perdido el control. «No pueden hacer esto. Tengo derechos». Clara me prometió. Clara no le prometió nada. La interrumpió Esteban con voz de acero. «Y ahora entiendo por qué». Marcó un número en su teléfono. «Detective Ramírez, proceda con la denuncia. Acoso, falsificación de documentos y conspiración para separar a menores de su familia legítima». El rostro de Verónica se descompuso. «No pueden probar nada». «Tengo todo su historial», replicó Esteban. 3 familias anteriores. El mismo patrón, siempre usando su autoridad para arrebatar niños. Los oficiales la sacaron mientras gritaba incoherencias. Sus últimas palabras antes de que se cerrara la puerta fueron un aullido desesperado. «Esos niños sufrirán sin mí». La mansión volvió al silencio. Esteban, Lucía y los mellizos permanecieron juntos en el cuarto que acababa de ser campo de batalla. Mateo y Elías miraban a Lucía con esos ojos verdes enormes, como si supieran que ella los había salvado. Esteban se acercó y, por primera vez sin miedo, tomó a sus hijos en brazos. Los sostuvo contra su pecho y susurró. «Gracias. No me lo agradezca a mí», respondió Lucía con una sonrisa serena. Deselo a su esposa. Ella lo planeó todo. Esa noche, mientras los niños dormían tranquilos, Esteban comprendió que había ganado algo más que una batalla legal. Había ganado una familia. El jardín de la mansión Duarte ya no era un espacio frío y simétrico. Ahora estaba lleno de columpios, una casa de árbol a medio construir y juguetes esparcidos como huellas de vida real. En los escalones del porche, Esteban observaba lo impensable. 2 niños de ojos verdes corrían tras burbujas que Lucía soplaba con una varita rosada. Mateo, con 3 años y medio, era reflexivo y dulce como Sofía. Elías, apenas 2 minutos menor, era pura energía y risa. «Mira, papá», gritó Mateo señalando una burbuja gigante. «Yo la atrapo», exclamó Elías saltando con los brazos al cielo. Esteban sonrió, una sonrisa que ya no sabía reprimir. Caminó hacia ellos, porque eso era lo que eran ahora. Una familia. Lucía, vestida con un sencillo vestido amarillo, reía con ellos. En su dedo brillaba un anillo de oro que Esteban le había entregado un año atrás, en una ceremonia íntima en ese mismo jardín. No había sido una propuesta romántica convencional, sino el reconocimiento de una verdad evidente. «Los niños ya te ven como su madre», le había dicho. «Yo ya te veo como mi esposa. Solo falta hacerlo oficial». Lucía había llorado entonces y también reía ahora, porque todas las piezas rotas habían encajado al fin. Esteban recordó las palabras de Sofía en aquella carta. «A veces los ángeles llegan disfrazados de personas ordinarias». Entendió que ella había tenido razón en todo. La investigación sobre Verónica Salgado había sacado a la luz un patrón que se extendía por más de 10 años. 5 familias distintas habían sido víctimas de sus manipulaciones y, en 3 de esos casos, había conseguido la custodia temporal de niños utilizando su influencia profesional. Aunque los menores fueron devueltos a sus hogares, las secuelas emocionales tardaron años en sanar. Hoy cumplía una condena de 8 años por conspiración, falsificación de documentos
y abuso de autoridad. Su licencia había sido revocada de manera definitiva. Pero para Esteban Duarte, ella pertenecía al pasado, a esa época oscura en la que aún no sabía cómo ser padre ni cómo amar sin miedo. «Papá, ven», gritó Elías corriendo con los brazos extendidos. Esteban lo alzó en el aire y lo hizo girar hasta arrancarle carcajadas. Mateo no tardó en unirse, aferrándose a su pierna y pidiendo su turno. «Te aúno o me van a tumbar», rió Esteban mientras los mellizos gritaban de alegría. En ese instante, Lucía se acercó con su sonrisa serena, aquella que él había aprendido a atesorar más que cualquier éxito empresarial. En sus brazos llevaba a la pequeña Clara, de apenas 8 meses, la hija que habían concebido como prueba definitiva de un amor real y duradero. La bebé tenía los ojos oscuros de Lucía, pero el cabello claro de Sofía y una sonrisa capaz de iluminar todo a su alrededor. Los gemelos la adoraban con la devoción pura de los hermanos mayores y ya habían asumido el rol de protectores. «Es hora de cenar», anunció Lucía, acomodando a la bebé en su cadera. «Y después baño para todos». «No», protestaron Mateo y Elías al unísono, aunque era una protesta fingida. Sabían que tras el baño venía la hora del cuento, su momento favorito. Mientras caminaban hacia la casa, Esteban tomó la mano libre de Lucía y la apretó con ternura. Ella lo miró con ojos llenos de amor, y él besó su frente. «Gracias», susurró como cada noche. «¿Por qué?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Por enseñarme a ser padre, por mostrarme cómo amar sin miedo, por traer luz a esta casa». «Tú siempre supiste hacerlo», respondió Lucía con dulzura. «Solo necesitabas que alguien te dijera que estaba bien sentirlo». Esa noche, después de una cena llena de risas, de baños entre juegos de agua y cuentos narrados con voces distintas por Lucía, Esteban volvió a su estudio. Ya no era un espacio solitario. En el escritorio, junto a la fotografía de Sofía, que seguía ocupando su lugar de honor, había nuevas imágenes. Los mellizos dando sus primeros pasos, Lucía embarazada y radiante, la pequeña Clara durmiendo entre sus hermanos. Recuerdos de una vida que él había aprendido a valorar más que cualquier logro en los negocios. Se sentó y abrió el último cajón. Allí guardaba una carta que llevaba meses escribiendo. Una carta dirigida a Sofía. Nunca la enviaría, pero necesitaba plasmar en palabras todo lo que había aprendido, todo lo que ella le había dejado. En el jardín, bajo la luz de la luna, florecían las plantas que Lucía había sembrado. Entre ellas un pequeño rosal blanco había brotado solo, fuerte y hermoso, como si Sofía hubiera enviado un último mensaje de aprobación desde un lugar donde el amor nunca muere. No todos los ángeles tienen alas. A veces llegan con un trapeador en la mano y un corazón dispuesto a amar lo que nadie más ve. Y en ocasiones, el amor más grande es aquel que nos recuerda que merecemos ser amados tal como somos. Si esta historia tocó tu corazón, déjame en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Lucía? Una persona que aparece en tu vida, justo en el instante en que más la necesitas. No olvides suscribirte para más relatos que devuelven la fe en la bondad. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la manera de triunfar. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando esas conexiones invisibles que unen a las almas destinadas a encontrarse.